Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. Hoy hablaremos de algunas hierbas silvestres y hojas comestibles de origen prehispánico, que sin darte cuenta las has consumido en tacos, quesadillas y otros platillos. ¿Conoces los quelites? Esta es una herencia comestible del México prehispánico. Fue una de las más valoradas por los aztecas y que siguen siendo importantes en la gastronomía popular mexicana. Soy Hani Itzel y esto es Sabores de México Legendario. El nombre de los quelites se deriva del náhuatl quilit, término usado por los ancestros para referirse a las plantas de follaje comestible. Hay varias especies de hierbas silvestres que son usadas en la preparación de alimentos cuando aún están tiernas. Existen 358 especies de quelites, pero en la actualidad solo se consumen 15 de hoja tierna. Entre las más conocidas están la chaya, el quintonil, los romeritos, la hoja santa, los berros, las verdolagas, el pápalo, el quelite, los rábanos, el chipilín, el nabo, la pipicha, el guasontle y la flor de calabaza. Ahora ya lo sabes, los quelites son todos estos tipos de hierbas que consumimos en México en muchas formas. Nos comemos sus tallos, las hojas tiernas crudas, que a veces van cocidas o sofritas, y las incluimos en nuestra dieta diaria. Puede ser el ingrediente perfecto para las quesadillas, los tacos, las sopas o los antojitos. De hecho, hay quienes las ocupan como hierbas aromáticas o como parte de la sabiduría popular que les da un uso medicinal. Debes saber que la mejor temporada de los quelites es cuando comienzan las lluvias, pues la humedad del suelo provoca que retoñen. Además, son un alimento rico en nutrientes, proteínas, minerales, calcio, hierro, potasio y vitaminas A y C. ¿Quién no ha probado los quelites? Pueden parecernos las plantas más sencillas, sin embargo, eran muy importantes para las culturas prehispánicas. De acuerdo a la narración de Fray Bernardino de Sahagún, en su registro Historia General de las Cosas de la Nueva España, las plantas figuran en la categoría del mundo vivo. En la sección de los árboles, las plantas medicinales, el pasto y las flores. Actualmente, los mexicanos han disminuido su consumo en los últimos 5 siglos, tras la conquista española. El principal argumento es que los españoles no aceptaban las plantas no cultivadas, y en el México prehispánico la mayoría de las variedades de quelites no se cultivaban. También está el hecho de que muchas de las plantas nativas fueron reemplazadas por hierbas introducidas en el intercambio cultural, como son las acelgas, las espinacas, las lechugas y la col. De acuerdo con la UNESCO, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural que incluye desde rituales, conocimientos, prácticas antiguas, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. La cocina mexicana es una expresión de la identidad de nuestra cultura, en donde los conocimientos y técnicas se consolidan en los vínculos afectivos. Es un integrador del tiempo y la naturaleza. Por lo que la preservación de la cocina tradicional es retomar a nuestros orígenes como parte de lo ancestral, lo nativo y la esencia de la naturaleza. Por lo que la preservación de la cocina tradicional
es retomar a nuestros orígenes como parte de lo ancestral, lo nativo y la esencia de la naturaleza, como una manera consustancial. Por ejemplo, el epazote es un quelite que transforma el sabor de la salsa verde que se pone en los triángulos de tortillas y que le da a la comida un sabor característico lleno de los olores de México. ¿Sabes de qué platillo estamos hablando? Así es, de los chilaquiles, un platillo con un auténtico toque mexicano. El epazote viene del náhuatl epazotl, una planta que se distingue por su olor tan sin igual, sus hojas puntiagudas de colores verde con morado y su consumo puede ser con hojas frescas o secas. El epazote se puede utilizar también en los frijoles negros, acompañados de unos nopalitos muy característico del estado de Hidalgo, además de poderse acompañar en los adobos, en los tamales y en las quesadillas, acompañados de flor de calabaza, hongos y huitlacoche, en donde se busca resaltar el sabor de los ingredientes, que son parte de la cultura prehispánica. Ya se me hizo agua en la boca. Además, esta hierba tiene como uso medicinal combatir los parásitos estomacales e intestinales. Ahora hablaremos de algunas hojas comestibles, como la del aguacate, que es muy usada en la comida oaxaqueña, chapaneca y poblana. La hoja de aguacate tiene un olor muy característico al anís y su sabor es un poco dulce, anisado y con un ligero toque de nuez. La hoja de aguacate en la cocina sirve para envolver tamales, trozos de carne y filetes de pescado y se usa como un rico condimento para frijoles, maíz y diferentes antojitos. Como un dato curioso y que a lo mejor no sabías, es que si asas las hojas de aguacate en el comal, sirve como sustituto de tortillas. En el ámbito de la medicina, alivia el dolor de cabeza, dolor de dientes, inflamaciones y contrarresta la fatiga y elimina las bacterias. Otro ejemplo son las hojas de elote o maíz. Son largas, anchas y son las que cubren la mazorca. Estas se usan para envolver alimentos como tamales de masa o incluso de charales o pescado. Actualmente se utilizan como contenedores naturales para la elaboración de alimentos y se pueden usar frescas, secas o cocidas. Los artesanos mexicanos utilizan estas hojas para hacer artículos decorativos típicos como juguetes, flores, muñecas, adornos, entre otros. La hoja de guayabo son de uso exclusivo de la repostería y ayudan a aromatizar los pasteles, panqués, galletas o gelatinas. Brindan un aroma fresco, dulce, un poco ácido y añade un ligero toque de sabor dulce con notas amargas. También la utilizaban como uso curativo, pues combate las bacterias, alivia intoxicaciones y es un buen remedio contra la diarrea. Esto es Sabores de México Legendario, y hoy estamos hablando de los quelites y su importancia cultural. Otra de las hojas es la conocida como la hoja santa, pues cuenta la leyenda en México que la Virgen María quería poner a secar los pañales del niño Jesús y escogió el arbusto de la hoja santa por su dulce fragancia anisada. Pero la realidad es que esa planta no existía en tiempos de Jesús y en náhuatl se le conoce como tlanapaquelite, que significa hierba olorosa y comestible. La hoja santa es grande y mide aproximadamente 20 centímetros. Es muy bonita y tiene una forma de corazón. Además, por sus dimensiones, son excelentes para envolver alimentos como tamales, carnes y pescados. En la medicina tradicional se usa como estimulante, analgésico, diurético, anestésico y como remedio para la bronquitis, laringitis y fiebre. Esto es Sabores de México Legendario, y hoy estamos hablando de los quelites y su importancia cultural. ¿Han escuchado la hierba del pápalo? Su nombre viene del náhuatl papaloquilitl, que significa papalotl, mariposa, y quilitl, hierba comestible. Este nombre es muy acertado porque la forma de las hojas tiene forma de una mariposa y definitivamente es una hierba comestible. De esta hierba únicamente se comen sus hojas,
las cuales son muy aromáticas y su sabor es un poco ácido, parecido al cilantro y a la arúgula. Es una hoja que su uso debe ser fresco, porque al cocinar pierde su fragancia y sabor. El pápalo es una hierba que se utiliza en las taquerías, pues se agregan un toque a los tacos de suadero, pastor y chicharrón, especialmente acompañados con su salsa o guacamole, y le da ese toque picosito y fresco. Tiene un olor característico que lo distingue cualquier comensal. Además, se usa para aliviar la presión alta y combatir infecciones. Cuando alguien come diferentes platillos mezclados con quelite, con huevo, guisos con salsa o guacamole, se sabe que se está probando a México. El sabor de quelite es parecido al de la espinaca, pero más elaborado. El quelite es rico en hierro y calcio. Es un buen remedio contra el dolor de estómago y la diarrea. El nopal es una planta que se encuentra representada en el escudo nacional mexicano y es un ícono entre las plantas y flores comestibles, no solo de la cocina mexicana, sino de nuestra cultura, además de que juega un papel importante en nuestra gastronomía. Son perfectos en una guarnición como ensalada, acompañados de su cebolla, cilantro y chile finamente picado. También los nopales asados complementan una taquiza. Pueden ser la base de un buen guiso, añadirse a una sopa de verduras e incluso tomarse en un jugo combinado con apio y pepino. Es una planta muy nutritiva, una fuente importante de fibra y ayuda a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Esto es Sabores de México Legendario y hoy estamos hablando de los quelites y su importancia cultural. Algunos quelites que son sabrosos por su preparación son los guauzontles. Son una hierba muy parecida al amaranto y se comen las hojas, las ramas y las flores. Es el condimento perfecto de muchos caldos, pero la forma más tradicional de prepararlos es en tortitas con queso bañadas en salsa de chile pasilla. Los quelites como el acuyo, los berros, los romeritos y el pápalo son hierbas silvestres que se aprovechan como un subproducto de otros cultivos, especialmente de la milpa. El aprovechamiento de los quelites es un concepto que vive del México prehispánico y se centra en las cosas que la naturaleza nos brinda por cuenta propia. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. Esto es Sabores de México Legendario y hablaremos de las flores en la gastronomía de la cultura prehispánica. ¿Conoces las tetechas y dónde encontrarlas? Son flores que crecen en las puntas de las cactáceas y son ricas, nutritivas y variables. Se le puede preparar de 1001 maneras, en sopas, salsas de chicatanas o aderezos en algún guiso, y hasta en mole. En el pueblo de Zapotitlán Salinas, en Puebla, entre los meses de abril y junio, se puede disfrutar de este manjar cuando las tetechas cubren los cactus. Esto es Sabores de México Legendario, y hoy estamos hablando de las flores en la gastronomía de la cultura prehispánica. Sabores de México Legendario.
Los colorines o gasparitos son elementos icónicos de la cocina veracruzana, aunque es común encontrarlos tirados por todas las calles de México. Son flores rojas que se encuentran en racimos y que aparecen entre febrero y marzo, casi en sincronía con la explosión morada de las jacarandas. Aún las semillas del colorín y otras partes de la planta son venenosas. Las flores son perfectamente comestibles si se les cocina. Su sabor fuerte, parecido al de la carne, dicen por ahí, los ha hecho que estas flores se mantengan en el gusto de quienes la prueban. No hay como unas buenas tortitas de colorines en la salsa de su elección para agarrarle el gusto a estas flores que todos apreciamos, pero que no muchos hemos tenido el placer de degustarlas. Las flores de calabaza son flores amarillas, de tamaño considerable, que se venden en manojos en cualquier mercado. Es barata y puede integrarse a muchos platillos, pudiendo ser parte de ensaladas, sopas, salsas, aderezos y seguramente en las quesadillas. La chaya también es un quelite que se encuentra en la zona de Yucatán, como el guasontle, y es una de las plantas que parece mandada a hacer para el consumo humano, por la gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, es importante mencionar que la chaya fresca es tóxica, por lo que siempre debe hervirse antes de ser consumida, y nunca debe hervirse en utensilios de aluminio. Una vez que la chaya esté hervida, podemos hacer con ella lo que nos plazca: jugos, licuados, tamales, ensaladas y guisados. El acitrón es un dulce típico mexicano que se extrae de la biznaga, un tipo de cactus que se distribuye en la zona centro de México, y es un adorno que engalana la rosca de Reyes, y es un elemento fundamental de los chiles en nogada. Sin embargo, debemos mencionar que el acitrón tiene un lado oscuro. La extracción de la biznaga es ilegal, y aunque los productores y comerciantes de acitrón han encontrado la forma de mantener su producto al alcance del consumidor, debemos conocer el daño que se está efectuando sobre esta planta tan característica de México, por mantener un dulce en nuestra mesa. Esta última no es una planta ni una flor, sino un hongo típico del maíz. Cualquiera que haya visto una mazorca de maíz infectada con huitlacoche podría pensar que es mejor aguantarse el hambre, pero eso no fue lo que hicieron los antiguos mexicanos. La verdad es que el huitlacoche no es el más bonito de los hongos entre las plantas y flores comestibles. Su color negro característico podría disuadir a muchos, pero una vez que le pones epazote, ajo y le hincas el diente, nunca podrás olvidarlo. Todos los años, en medio de la temporada de lluvias, se da el apogeo del huitlacoche, y la gente se da el gusto de comprar un poquito de huitlacoche fresco, que bien puede ser lo más caro de la lista de compras. Esto es Sabores de México Legendario, y te invitamos a participar. Mándanos una receta, una anécdota de una historia que esté relacionada con la comida. Escríbenos a janiitzel@mexicolegendario.com. En la voz, investigación y guión, Jani Itzel. En la producción, Mario de la Fuente. La música escuchada en este programa fue usada para fines educativos y culturales, sin fines de lucro. Esto es una producción de México Legendario 2020. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario.